Hola a todos, bienvenidos a Lanitas y Colores, espero se encuentren súper bien. Hoy les voy a estar compartiendo un nuevo proyecto, una nueva idea para esos vendedores, para las personas que les gusta tejer para regalar y una idea súper linda para nuestras niñas o también para nosotras. Voy a estar utilizando este material, es copito, es una lana súper linda, últimamente la estoy usando mucho porque me encanta, es 100% acrílica y viene recomendada para una aguja de 3.5 milímetros. Pueden ver que es semi delgada, tiene 2.5 milímetros de grosor aproximadamente. Voy a estar tejiendo este proyecto con mi gancho de 3.5 milímetros, que es el que recomienda el fabricante. Vamos a necesitar entonces una tijerita, una goma para el cabello, una colita, una agujita de lana y muchas ganas de hacer algo súper lindo a crochet. Vamos entonces con el paso a paso. Para comenzar vamos a hacer acá un nudo deslizado. Vamos a tomar nuestra goma, liga o coleta para el cabello. La vamos a colocar de esta manera. Sacamos una lazada y vamos a tejer un punto bajo. Nuevamente en nuestra goma vamos a tejer otro punto bajo y así hasta tener 4 puntos. 3 y 4 puntos bajos. Ahora voy a subir con 2 cadenitas para la vuelta número 2. Vamos a girar y en cada uno de los puntos bajos vamos a tejer un punto puff. Entonces comenzamos tomando lazada, colocamos el gancho en el primer punto bajo disponible, sacamos y vamos a estirar hasta la altura de nuestras 2 cadenitas, lazada nuevamente en el mismo espacio, estiramos a la misma altura, lazada, ya vamos por la tercera, ahora la cuarta y la quinta. Estiramos bien, entonces ahora una lazada, vamos a pasar por todos los aritos y una cadenita acá para asegurar nuestro punto. Vamos a ir entonces al punto que sigue y vamos a tejer un punto exactamente igual. Ok, un punto puff con 5 lazadas, estirando muy bien. Acá tengo 2, 3, 4 y 5. Tenemos 5 lazadas, tomamos una, pasamos por todos los aritos en el gancho y luego hacemos una cadenita para asegurar. Vamos a repetir en estos dos puntos el mismo procedimiento, ok, 5 lazadas para cada punto puff. Ok, ya tenemos acá 4 puntos puff. Vamos con la vuelta número 3, iniciamos nuevamente con 2 cadenitas, giramos y vamos a tejer en los espacios que tenemos entre los puntos puff. Acá tenemos un espacio, acá tenemos otro y acá otro. Entonces vamos a comenzar por este espacio que tenemos acá y vamos a tejer 2 puntos puff en este mismo espacio. Comenzamos con el primero, ya tengo una lazada, 2, 3, 4 y 5. Pasamos por todos los aritos, una cadenita y en este mismo espacio vamos a repetir un segundo punto de esta manera. 1, 2, 3, 4 y 5. Lazada, pasamos por todos los aritos y una cadenita. Ahora vamos a saltar al siguiente espacio entre los dos puntos puff y en ese mismo espacio volvemos a tejer 2 puntos puff juntos aquí en este mismo espacio.
Bien, entonces de la misma manera vamos a repetir acá en el último espacio 2 puntos puff en este espacio. Ok, ya tenemos acá lista la vuelta número 3 con 3 pares de puntos puff. Ok, entonces la vuelta que sigue iniciamos con 2 cadenitas y la secuencia de esta vuelta número 4 es la que vamos a continuar repitiendo el resto de nuestro proyecto. Tomamos lazada, en este primer espacio vamos a tejer 2 puntos puff, ya tenemos acá el primero. En el mismo espacio vamos a tejer el segundo punto puff, ok, entonces ya tenemos el primer par de puntitos. Ahora no vamos a tejer en este espacio que sigue, sino en el centro de nuestro segundo par de puntos puff. Ok, acá tenemos el primer par, nos vamos al siguiente y en el centro de estos dos es donde vamos a tejer otra vez 2 puntos en ese mismo espacio. Y por último vamos a saltar directamente al último par de puntos puff. Ok, no vamos a tejer en este espacio, sino en el centro de estos dos. Allí entonces también vamos a tejer 2 puntos puff y finalizamos lo que sería la vuelta 4. Ok, entonces ya terminada esta vuelta número 4 vamos a continuar repitiendo siempre la misma secuencia, 3 pares de puntos puff, ok, vuelta tras vuelta hasta alcanzar la medida que necesitamos para la talla que estemos realizando. Como siempre, en la descripción yo les dejo estas medidas que ustedes van a necesitar en caso de que quieran hacer para niñas, para jóvenes o para adultos. Bien, miren como ya yo tengo mi pieza, mi diadema casi lista. Como lo estoy haciendo para mi niña que tiene 3 añitos, desde acá hasta acá tiene una medida de 30 centímetros. Fíjense, tiene 30 hasta donde está la gomita y he realizado un total de 23 vueltas. Entonces cuando ya tenemos la medida que necesitamos para nuestra talla o la que queremos realizar, vamos a hacer algunas vueltitas adicionales. Ok, acá vamos a iniciar con 3 cadenas, vamos a girar y vamos a tejer solo un punto puff en el primer espacio. Ya tenemos acá nuestro primer punto puff, cerramos con una cadenita y ahora vamos a saltar a este espacio que está acá entre el siguiente par y este, vamos a tejer un segundo punto puff, ahora vamos a tejer en este espacio, vamos a saltarnos todo este par de puntitos, no vamos a tejer ni acá en el centro
sino que nos vamos a ir a este espacio y vamos a tejer un tercer punto puff. Y por último vamos a tejer un puntito en este espacio. Ok, entonces ya tenemos lista esta vuelta. Tenemos ahora 4 puntos puff en lugar de 6. Vamos a hacer ahora una cadena, vamos a girar y vamos a tomar de una vez el otro extremo de nuestra goma, lo vamos a colocar acá y vamos a tejer 4 puntos bajos. Primero acá en este espacio, 1, luego en el siguiente espacio, 2, 3 y por último acá en la tercera cadenita que hicimos en la vuelta anterior. Ok, ya tenemos acá nuestros 4 puntitos bajos. Vamos a agregar una cadenita para asegurar, jalamos dejando un trozo de material para esconder y asegurar, y entonces vamos a cortar. Ahora vamos a tomar una agujita de lana, vamos a colocarla acá en este trocito, nos vamos a pasar hacia el lado de abajo, hacia el lado revés, vamos a esconder nuestra hebra muy bien antes de cortar por completo. Bien, entonces así de fácil ya tenemos una hermosa banda para el cabello, un cintillo, balaca o como le llamen donde vives. Si quieres me lo dejas saber en los comentarios cómo le dicen a esto en tu país, pero lo cierto es que es un diseño súper lindo, súper fácil de hacer y hermoso para nuestras niñas, incluso para nosotras que somos adultas. Espero les haya gustado este video tutorial. Recuerda regalarme un like, suscribirte a mi canal si aún no lo has hecho, y si activas la campanita vas a estar recibiendo notificaciones cada vez que yo suba un nuevo video. Hasta luego, los espero en un próximo video de Lanitas y Colores.